le quedaba en este mundo. Le convencí de que había muchas cosas esperándole. Incluso una oportunidad de recuperar a su novia. Le di instrucciones psicotrónicas. Stephen sostuvo una blusa que se había dejado la novia cuando se marchó con el otro hombre. La utilizó en lugar del retrato en el plan de actuación del Capitán 3. Pocas semanas más tarde, la novia recorrió más de 1000 millas para reunirse con él. No había necesidad tampoco de utilizar aquella prenda. La mente universal podía entrar en contacto con su novia meramente con el deseo de su propia mente. El conductor de la energía psicotrónica toma instantáneamente la energía y la lleva a donde la conciencia quiera que vaya. Su conciencia, su mente, está en contacto con la mente universal. Su deseo de entrar en contacto con una persona define a esa persona como receptora de su energía psicotrónica. No hay error posible, no hay números equivocados. Puede haber una docena de personas que se llamen igual, incluso que tengan la misma edad y el mismo sexo dentro de la ciudad, pero al saber usted con quién quiere entrar en contacto, se cumple, sin error posible. La única ayuda que proporciona la conexión, sea un retrato o unos cabellos, es que refuerza la intimidad de su contacto con la persona. Nos engaña la distancia que nos dice demasiado lejos. Con la conexión en la mano, superamos el condicionamiento del entorno que hace de la distancia un obstáculo. Si pensamos que no podemos entrar en contacto con la persona, no podremos hacerlo. Esto, afortunadamente, es cierto en el caso contrario. Si pensamos que podemos, podemos. Las nuevas religiones del pensamiento reconocen una mente universal. Ejemplos de ello son unidad y ciencia religiosa. Ernest Holmes, fundador de esta última, vio la mente universal, que él capitalizaba, como individualizada en cada persona. Lo explicó como una sabiduría infinita. Al igual que una bombilla utiliza la energía eléctrica y alumbra un espacio limitado, dijo, así cada persona utiliza cierta porción de la mente universal en una forma limitada pero sin que por ello deje de ser universal. Podemos utilizar más o menos parte de la mente universal. A nuestra elección. Si usted creó una habitación especial en el plan de actuación de un capítulo anterior, ya eligió. Conectó con el generador psicotrónico cósmico, que produce la energía de conciencia de la mente universal. Uri Geller, que se hizo famoso doblando tenedores y parando relojes con energía psicotrónica, no siempre puede hacerlo. Parece tener que contar con el asentimiento de algo externo a él. Es como si la mente universal también tuviera elección a la hora de utilizar o no nuestra mente. Puesto que la mente universal no puede dividirse oponiéndose a sí misma, no se enfrenta a sí misma. Es creativa. Crea el universo. Por eso sus propósitos son constructivos, creativos, resolviendo problemas del hombre, su crecimiento y madurez, su salud y su felicidad. ¿Tiranos? La mente universal está dispuesta a trabajar para usted. Observe la historia. Su camino está marcado con los hitos de las tumbas de los tiranos. ¿Cómo acelerar la dimisión de un tirano? Hay tiranos para todos los gustos. Hay arrendadores que tiranizan a sus arrendatarios y arrendatarios que tiranizan a los dueños de las propiedades. Hay jefes que hacen la vida imposible a sus empleados, y empleados que también hacen la vida imposible a sus jefes. Maridos que tiranizan a sus esposas, y viceversa. Un joven que trabajaba en unos grandes almacenes estaba siendo interrogado por los agentes de seguridad acerca de unos artículos que faltaban en el inventario. Aquello le puso tan furioso que le dijo a su mujer que iba a poner un laxante fuerte en la comida de los agentes en el próximo picnic de la compañía. Unos días antes de la excursión, volvieron a interrogarle. En aquella ocasión, el equipo de vigilancia tenía pruebas que le incriminaban tanto por algo que no había cometido, que se puso malo y estuvo 2 días con una grave diarrea. Se le devolvía lo que había sembrado. ¿Qué es lo que se puede hacer con un tirano que termine con su carrera pero que no le perjudique a usted de rechazo? La respuesta es amarlo. ¡Qué absurdo! Dirá usted. ¿Cómo se puede querer a un tirano? Pregúntele al domador Boone, que hizo de Strongeheart una estrella del cine mudo. Cuando le entregaron a Boone al perro Strongeheart para que lo enseñase, el animal era hostil y no cooperaba. Cada día era peor que el anterior. El perro empezaba a amenazar la celebridad de Boone. Se sentía tiranizado por el perro. Y no había duda de que el sentimiento era mutuo. Una tarde después de una sesión tempestuosa con el perro, Boone se encontraba descansando sobre un montículo cubierto de hierba mirando la puesta de sol cuando se dio cuenta de que también el perro miraba la puesta de sol. Miró al perro. El perro lo miró a él. A partir de aquel momento especial, todo cambió. El perro dejó de ser un tirano para Boone, y este se sintió más inclinado a trabajar de un modo placentero con el perro.
Entonces empezó el éxito. Lo que también siguió fueron las aventuras de Boone con caballos salvajes, a los que podía montar sintiendo que hombre y caballo formaban una unidad. Con serpientes de cascabel que se negaban a atacar cuando Boone sentía amor por ellas. E incluso con una mosca que se comportaba como es debido cuando Boone sentía respeto por ella. ¿Cómo se puede amar a un tirano? Sienta el parentesco que da la vida. Puede usted llegar a ello por etapas. En el siguiente plan de actuación, se le pide que imagine estar con el tirano en una escena. Emprenda el plan de actuación con una escena que pueda usted tolerar. Charles B. tenía un problema con su vecino. El vecino le acusaba de permitir a su perro estropear sus macizos y plantas, cuando en realidad el perro de Charles estaba siempre atado, con correa o dentro de casa. Nada de lo que dijera o hiciera Charles parecía convencer al vecino. Todo lo que hacían los perros de la vecindad, decía que el culpable era su perro. Charles decidió convencer a su vecino con energía psicotrónica y acudió a mí para que le diera instrucciones. Estaba listo para empezar después de la primera clase y eligió una hermosa puesta de sol como escenario psicotrónico. Se vio a sí mismo charlando con su vecino y señalando a los demás perros que invadían su propiedad y hacían aquello que el hombre reprochaba a su perro. Señaló a los perros imaginarios. Mantuvo contacto visual con su vecino imaginado. Sintió comprensión por el error, lo perdonó, y se acercó a él. No tardó ni 2 días en producir efecto. El vecino vino a la segunda mañana, cuando Charles abría la puerta del garaje. Le dijo que se había equivocado y quería excusarse, traía un hueso de caña muy largo para el perro. Desde entonces, él y Charles han sido buenos vecinos y buenos amigos. ¿Es usted capaz de imaginarse contemplando una puesta de sol con su tirano? Entonces, empiece por ahí. He aquí otras escenas que pueden ser de su agrado para repetir el plan de actuación y enviar amor, y destruir al tirano. Hablar con un tercero juntos. Tomar una copa juntos. Comer juntos. Perdonarse el uno al otro. Darse un abrazo. Plan de actuación para detener a un tirano. Vaya a su habitación especial bajo la claraboya y relájese profundamente. Llene la habitación de luz azul. Invite a entrar al tirano y véalo suavizado por la luz azul. Cree una escena que pueda tolerar usted, como las descritas más arriba, cambiando a una escena cada vez más armoniosa conforme vaya repitiendo el plan de actuación. Acérquese al tirano, imaginando que le mira a los ojos. Envíele pensamientos de amor. Termine la sesión. El escudo mágico que le protege de ataques físicos. Algunas veces es usted víctima de una persona de quien no lo espera y a lo mejor ni siquiera lo descubre. Por ejemplo, la señora Emma P. tenía 30 años menos que su marido, un terrateniente. Emma empezó a tener dolores de cabeza con frecuencia y se sentía siempre cansada. Apenas podía con el trabajo de la casa. Cada mañana veía marchar al campo a su marido con un grupo de trabajadores y entonces desfallecía. Al terminar el día, él regresaba vigoroso para su avanzada edad mientras que ella aún estaba postrada y doliente. Al cabo de unos meses, acudió Emma a solicitar ayuda del autor. Fui a mi habitación especial y me representé un día cualquiera. Vi a su marido alimentarse de la energía de ella. Aunque ella estuviera en la casa y él a cientos de metros, chupaba energía de ella. Terminé la sesión y le conté lo que había visto, teniendo cuidado de no decirle que aquello era un acto consciente de su marido, sino un subproducto de su amor y dependencia hacia ella, y que muchas personas son sin querer víctimas de vampiros psíquicos. Le expliqué que había tenido suerte. Con frecuencia no se trata de una succión de energía, sino de un bombardeo de energía negativa. Le di el siguiente plan de actuación para que lo siguiera inmediatamente, y la llevé a una habitación donde pudiera relajarse tranquilamente. Plan de actuación para protegerse de un ataque psíquico. Relájese tranquilamente, con los ojos cerrados, respirando rítmicamente, sintiéndose a salvo. Represéntese un globo de plástico en torno suyo. Es impenetrable a todo, excepto a la energía de más alta vibración, como la luz y el amor. Vea el ataque humano, consciente o inconsciente, chocar contra el globo y rebotar hacia el remitente, al terminar la sesión. Renueve ese globo de plástico a diario. Emma salió de la habitación al cabo de unos minutos. Se le había quitado el dolor de cabeza en el momento en que entró en el globo de plástico. Puede usted utilizar este método para cualquier tipo de ataque psíquico. El truco consiste en darse cuenta de esa especie de práctica perjudicial. He aquí algunos síntomas que habrá que vigilar. Nerviosismo sin explicación o sentimientos de algo malo que va a ocurrir de modo inminente. Cansancio, dolor de cabeza, insomnio. Sentimientos de malestar, de depresión, de excesivo pesimismo. Persistencia de algunos achaques.
tos, dolores de espalda, gota, artritis, etc. Aunque estos no son síntomas concluyentes de ataques psíquicos, pueden deberse a cierto número de factores físicos y primero tendría que estudiarlos un médico, se dan con frecuencia en casos psíquicos. ¿Cómo cambiar las actitudes detestables de los demás? Casi todos los comportamientos, buenos o malos, están condicionados. Aprendemos a ser como somos. Este aprendizaje o condicionamiento se hace entonces automático, como escribir a máquina o montar en bici. El científico ruso Pavlov descubrió que si hacía sonar una campanilla cada vez que daba de comer a sus perros, al poco tiempo, con solo el sonido de la campanilla, se formaba saliva en la boca de los perros. Los psicólogos del comportamiento utilizan hoy ese principio para ayudar a sus clientes a cambiar los condicionamientos desagradables o los hábitos como fumar o comer demasiado. Un sistema de recompensas y castigos, incluyendo un choque eléctrico cada vez que el fumador enciende un cigarro, no tarda en cambiar el hábito. Este principio actúa también utilizando la energía psicotrónica, la energía de la conciencia. Una clase de universitarios hizo una vez la prueba con un profesor. Tenía la costumbre de pasear por el aula de un lado para otro. Los estudiantes conspiraron para prestarle atención por el lado izquierdo, pero no por el derecho. Al cabo de un tiempo, dejó de pasear y daba la clase desde el lado izquierdo. Se ha enseñado a la energía de la conciencia humana a que afecte a otros tipos de vida. En un experimento con fotografía Kirlian, se alteraron de diversas formas las radiaciones de una hoja, según un papel técnico presentado en la segunda Conferencia Psicotrónica Mundial de Monte Carlo. Un hombre enviaba sus pensamientos a la hoja en el sentido de mi voluntad contra la tuya y lograba causar una leve contracción del aura de la hoja. Una mujer visualizaba una burbuja de plástico en torno a la hoja que restringiera su aura. También logró resultados evidentes. Si se combinan estos dos hechos: 1. La energía psicotrónica puede condicionar. 2. El condicionamiento puede alterar el comportamiento. Se ve cómo los pensamientos pueden cambiar los hábitos de otras personas. Hay una ventaja en la energía psicotrónica como fuerza condicionante. Trasciende los obstáculos físicos y actúa sobre principios más elevados. Digamos que Joel es un personaje molesto. Usted tiene que trabajar con él y se presenta problemático. Si fuera a hablar con Joe, quizá las cosas empeoraran. Por otra parte, cuando está usted hablando con Joe en su imaginación, las cosas son muy distintas en ese nivel consciente. Joe quiere mejorar. Quiere ser apreciado igual que lo queremos todos. El problema estriba en que está condicionado para ser como es. Su conciencia más elevada, supraconciencia, si se quiere, se alegraría de hacer un cambio y mejorar las cosas si fuera posible. Usted puede hacerlo posible. He aquí cómo. Puede ver a Joe dispuesto a hablar cada vez más razonablemente cuando se toma una taza de café. Usted sabe que toma café, así que véalo mejorar con cada trago que tome. Estos son trucos desencadenantes de comportamientos, como la campanilla de Pavlov, solo que a nivel psicotrónico. Se puede utilizar té o agua, o cerveza. O puede usted utilizar como fórmula desencadenante el que se ponga la camisa o el que pise el acelerador del coche. Cualquier cosa que haga habitualmente puede representársela como mejorante. No se puede provocar a una persona para que se comporte de forma negativa. Solo son posibles mejorías. Esto se debe a que Joe en realidad quiere mejorar, como todo el mundo. Se resiste a desplazarse en la otra dirección. El condicionamiento enviado con energía psicotrónica solo funciona para que mejore el hombre. He aquí su plan de actuación. Plan de actuación para transformar a una persona molesta. Relájese en su habitación especial. Invite a la persona molesta a reunirse con usted. Vea a la otra persona volverse cada vez menos molesta y antipática con cada sorbo de café o con otra fórmula desencadenante. Sepa que su energía psicotrónica está condicionando un mejor comportamiento en esa persona. Visualice a la persona cambiando a mejor con cada repetición de la acción desencadenante. Termine la sesión, esperando un cambio, y sintiendo un cambio a mejor en su actitud frente a la persona. ¿Cómo hacer que una persona cambie rápidamente? Gritos de júbilo resonaban en el gimnasio. Uno de los estudiantes de primero había colocado en la diana una foto del director y ahora cada estudiante se entretenía en lanzarle un dardo. El director, aún ignorante de lo que ocurría, en esos momentos se sentía molesto, sin saber por qué. Lo que los estudiantes no comprendían era que lo que estaban haciendo haría más difícil de manejar al director y le volvería aún más antipático. La energía de la conciencia genera energía de su misma especie. El odio engendra odio. El amor engendra amor.